Buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Alexis Rodríguez Reyes. Vivo en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, México, y actualmente curso el quinto cuatrimestre de preparatoria en el Colegio CECIVA. En este video les voy a hablar sobre cómo hacer propuestas y o proyectos de ley, los cuales constan de 3 fases. La primera fase consiste en fase de iniciativa, la cual está basada en los artículos 71 y 122, así como en el artículo 55 en adelante, RICG, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de los cuales les haré una breve descripción. Decreto por el que se reforma la fracción tercera del artículo 71 y el inciso ñ de la fracción quinta de la base primera del apartado C del artículo 122, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo único dice que por el que se reforma la fracción tercera del artículo 71 y el inciso ñ de la fracción quinta de la base primera del artículo 122, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo 71. A las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las legislaturas de los estados, por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión, las que presentarán los diputados o los senadores. Se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates. Artículo 122. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases. Base primera, respecto a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades. Incisos A e ñ. Presentar iniciativas de leyes o decretos ante el Congreso de la Unión. Transitorios. Único. El presente de decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 28 días del mes de abril de 2005. Este relato fue creado por el diputado Jorge Antonio Kawaki Macari. De la iniciativa de las leyes. El derecho de iniciar leyes compete al presidente de la República, a los diputados y senadores al Congreso General, a las legislaturas de los estados. Las iniciativas de ley presentadas por el presidente de la República, por las legislaturas de los estados o por uno o varios miembros de las cámaras pasarán desde luego a comisión. Pasarán también inmediatamente a comisión las iniciativas o proyectos de ley que remita una de las cámaras a la otra.
Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formarlos que las suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes. Primero, se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos, si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto. Segundo, hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso, se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda, y en el segundo se tendrá por desechada. En los casos de urgencia u obvia resolución, calificados por el voto de las 2/3 partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y ponerlos a discusión inmediatamente después de la lectura. Ninguna proposición o proyecto podrá discutirse sin que primero pase a la comisión o comisiones correspondientes y éstas hayan dictaminado. Solo podrá dispensarse este requisito en los asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara se calificaren de urgente o de obvia resolución. Cuando la Cámara conozca de los permisos a que se refieren las fracciones 2, 3 y 4 del inciso B del artículo 37 de la Constitución General, la Comisión Legislativa correspondiente podrá formular dictamen resolviendo varias solicitudes a la vez, integrando en el proyecto de decreto tantos artículos como permisos se concedan sin perjuicio de que puestos a discusión, si un legislador así lo solicita, cualquier artículo será reservado. Toda petición de particulares, corporaciones o autoridades que no tengan derecho de iniciativa se mandará pasar directamente por el presidente de la Cámara a la comisión que corresponda, según la naturaleza del asunto de que se trate. Las comisiones dictaminarán si son de tomarse o no en consideración estas peticiones. La formación de las leyes puede comenzarse indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre impuestos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. Todo proyecto de ley cuya resolución no sea exclusiva de una de las dos cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, observándose este reglamento respecto a la forma e intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. La segunda fase de la iniciativa de la ley corresponde a fase de discusión
y aprobación por las cámaras. Una vez presentado el proyecto de ley o decreto por alguno de los titulares de la iniciativa legislativa, se da inicio a la etapa de discusión y aprobación del proyecto de ley o decreto. En este periodo del procedimiento legislativo ordinario se pretende fijar definitivamente el contenido de la ley. Esta fase está regulada por los artículos 72 de la Constitución y del 95 al 134 del RICG. Recibido el proyecto por una de las cámaras, el presidente de la misma lo turnará a la comisión a la que corresponde el estudio en razón de la materia que entrañe la iniciativa legislativa, misma que será publicada en la Gaceta Parlamentaria. De esta manera, la Cámara que ha recibido la iniciativa se constituye en la Cámara de origen, quedando a su colegisladora la función de Cámara revisora. Este es el momento en que las comisiones legislativas desplegarán sus trabajos y harán uso de todas sus facultades para solicitar documentos y mantener conferencias con secretarios de despacho, jefes de departamento, etc., al fin de presentar un dictamen de los negocios de su competencia. Del artículo 65 al 94 habla de cómo se conforman las comisiones por áreas. Del 135 al 145 habla de la revisión de los proyectos de ley, y del 146 al 164 habla sobre las votaciones. El artículo 72 nos dice que todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la ley del Congreso y sus reglamentos respectivos sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción. Vencido este plazo, el Ejecutivo dispondrá de 10 días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto transcurrido. Este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los 10 días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo será devuelto con sus observaciones a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las 2/3 partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora,
Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ley o decreto serán nominales. Si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara de Revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A, pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte o modificado o adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado. Expida la ley o decreto solo con los artículos aprobados y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las siguientes sesiones. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen no podrá volver a presentarse en las sesiones del año. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquier de las dos cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la comisión dictaminadora, sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara. El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las cámaras cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales. Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente. Y como ya habíamos mencionado, también se presenta del artículo 95 al 134 del RICG, que habla de las discusiones de las iniciativas. El primero dice: llegada la hora de la discusión, se leerá la iniciativa. El presidente forma luego una lista de los individuos que pidan la palabra en contra y otra de los que la pidan en pro. Todo proyecto de ley se discutirá primero en lo general, o sea en conjunto, y después en lo particular. Los miembros de la Cámara hablarán alternativamente en contra o en pro, llamándolos el presidente por el orden de las listas, comenzando por el inscrito en contra. Siempre que algún individuo no se encuentre presente, se le colocará a lo último de su respectiva lista. Los
individuos de la comisión y el autor de la proposición que se discuta podrán hablar más de 2 veces. Los otros miembros de la Cámara solo podrán hablar 2 veces sobre un asunto. La misma facultad que los individuos de comisiones y autores de proposiciones tendrán los diputados que sean únicos por su territorio en los asuntos que estos estén especialmente interesados. El artículo 102 dice: los individuos de la Cámara, aun cuando no estén inscritos en la lista de los oradores, podrán pedir la palabra por no más de 5 minutos. Mientras que el 103 nos habla de que los discursos de los individuos de las cámaras sobre cualquier negocio no podrán durar más de media hora sin permiso de la Cámara. Ningún diputado podrá ser interrumpido mientras tenga la palabra, a menos de que se trate de moción de orden en el caso señalado en el artículo 105, que es lo que vamos a hablar. Dice que no se podrá reclamar el orden sino por medio del presidente en los siguientes casos. Para ilustrar la discusión con la lectura de un documento, cuando se infrinjan artículos de este reglamento, en cuyo caso deberá ser citado el artículo respectivo. Cuando se viertan injurias contra alguna persona o corporación, o cuando el orador sea parte del asunto a discusión. Lo siguiente nos dice que si durante el curso de una sesión alguno de los miembros de la Cámara reclamara el quórum y la falta de éste fuera verdaderamente notoria, bastará una simple declaración del presidente de la Cámara sobre el particular para levantar la sesión. En todo caso, y cuando dicha falta de quórum sea dudosa, deberá procederse a pasar lista y comprobada aquella, se levantará la sesión. No podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores o cometidos en el desempeño de sus atribuciones. Pero en caso de injurias o calumnias, el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión, cuando el orador haya terminado su discurso o en otra que se celebre el día inmediato. El presidente instará al ofensor a que las retire o satisfaga al ofendido. Si aquel no lo hiciera así, el presidente mandará que las expresiones que hayan causado la ofensa se autoricen por la Secretaría, insertándolos esta en acta especial para proceder a lo que hubiere lugar. Siempre que al principio de la discusión lo pida algún individuo de la Cámara, la comisión dictaminadora deberá explicar los fundamentos de su dictamen y aún leer constancias del expediente si fuere necesario. Acto continuo se seguirá el debate. Ninguna discusión se podrá suspender sino por estas causas. Primera, por ser la hora en que el reglamento fija para hacerlo, a no ser que se prorrogue por acuerdo de la Cámara. Segunda, porque la Cámara acuerde dar preferencia a otro negocio de mayor urgencia o gravedad. Tercera, por graves desórdenes en la misma Cámara. Cuarta,
por falta de quórum, la cual si es dudosa, se comprobará pasando lista, y si es verdaderamente notoria, bastará la simple declaración del presidente. Quinta, por proposición suspensiva que presenta alguno o algunos de los miembros de la Cámara y que ésta apruebe. El artículo 110 dice que en el caso de moción suspensiva se leerá la proposición y sin otro requisito que oír a su autor si la quiere fundar y algún impugnador si lo hubiere, se preguntará a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente. En caso afirmativo, se discutirá y votará en el acto, pudiendo hablar al efecto 3 individuos en pro y 3 en contra. Pero si la resolución de la Cámara fuese negativa, la proposición se tendrá por desechada. No podrá presentarse más de una proposición suspensiva en la discusión de un negocio. La falta de quórum se establece cuando es verdaderamente notoria por una simple declaración del presidente de la Cámara, cuando es dudosa por la lista que pasara la Secretaría por acuerdo de la Presidencia o a petición de un miembro de la Asamblea. El 113 nos habla que cuando algún individuo de la Cámara quisiera que se lea algún documento en relación con el debate para ilustrar la discusión, pedirá la palabra para el solo efecto de hacer la moción correspondiente y aceptada que sea por la Cámara, la lectura de el documento deberá hacerse por uno de los secretarios, continuando después en el uso de la palabra el orador. Antes de cerrarse en lo general la discusión de los proyectos de ley y en lo particular cada uno de sus artículos, podrán hablar 6 individuos en pro y otros tantos en contra, además de los miembros de la comisión dictaminadora y de los funcionarios a que alude el artículo 53 de este reglamento. En los demás asuntos que sean económicos de cada Cámara, bastará que hablen 3 en cada sentido, a no ser que ésta acuerde ampliar el debate. Cuando hubieren hablado todos los individuos que puedan hacer uso de la palabra, el presidente mandará preguntar si el asunto está o no suficientemente discutido. En el primer caso, se procederá inmediatamente a la votación. En el segundo, continuará la discusión, pero bastará que hable uno en pro y otro en contra, para que se pueda repetir la pregunta. Antes de que se declare si el punto está suficientemente discutido, el presidente leerá en voz alta las listas de los individuos que hubieren hecho uso de la palabra y de los demás que aún la tuvieren pedida. Declarado un proyecto suficientemente discutido, en lo general se procederá a votar en tal sentido, y si es aprobado, se discutirán enseguida los artículos en particular. En caso contrario, se preguntará en votación económica si vuelve o no todo el proyecto a la comisión. Si la resolución fuera afirmativa, volverá en efecto para que lo reforme
mas si fuere negativa, se tendrá por desechada. Asimismo, cerrada la discusión de cada uno de los artículos, en lo particular se presentará si al lugar o no a votar. En el primer caso se procederá a la votación y en el segundo volverá el artículo a la comisión. Si desechado un proyecto en su totalidad o en alguno de sus artículos hubiere voto particular, se pondrá esta discusión con tal de que se haya presentado a lo menos un día antes de que hubiese comenzado la discusión del dictamen de la mayoría de la comisión. Si algún artículo constare de varias proposiciones, se pondrá a discusión separadamente, una después de otra, señalándolas previamente su autor a la comisión que las presente. Mientras que el artículo 122 habla que cuando nadie pida la palabra en contra de algún dictamen, uno de los individuos de la comisión informará sobre los motivos que ésta tuvo para dictaminar en el sentido que lo haya hecho y se procederá a la votación. El 122, cuando solo se pidiere la palabra en pro, podrán hablar hasta 2 miembros de la Cámara. Nos quedamos en el artículo 123. Nos habla que cuando solo se pidiere la palabra en contra, hablarán todos los que la pidieren, pero después de haber hablado 3, se preguntará si el punto está suficientemente discutido. El artículo 124 nos habla en la sesión en que definitivamente se vote una proposición o proyecto de ley. Podrán presentarse por escrito adiciones o modificaciones a los artículos aprobados. El 125. Leída por primera vez una adición y oídos los fundamentos que quiere exponer su autor, se preguntará inmediatamente si se admite o no a discusión. Admitida, se pasará a la comisión respectiva. En caso contrario, se tendrá por desechada. El artículo 126 dice que cuando los secretarios de despacho y demás funcionarios que menciona el artículo 53 reglamentario fueren llamados por la Cámara o enviados por el Ejecutivo para asistir a alguna discusión, podrán pedir el expediente para instruirse, sin que por esto deje de verificarse la discusión en el día señalado. El 127 dice que para los efectos del artículo anterior pasará oportunamente por las secretarías de ambas cámaras. La secretaría o dependencia correspondiente noticia de los asuntos que vayan a discutirse y que tenga relación con ella, especificando los días señalados para la discusión. El siguiente nos dice que antes de comenzar la discusión, podrán los funcionarios señalados en el artículo 53 de este reglamento informar a la Cámara lo que estimen conveniente y exponer cuantos fundamentos quieran en apoyo de la opinión que pretendan sostener. Cuando un secretario de Estado u otro funcionario de los que comprende el artículo 53 reglamentario se presente a alguna de las cámaras, por acuerdo de la misma, se concederá la palabra a quien hizo la moción respectiva. Enseguida al secretario de Estado
o funcionario compareciente para que conteste o informe sobre el asunto a debate y posteriormente a los que la solicitaren en el orden establecido en los artículos precedentes. Cuando alguno de los funcionarios a que se hace referencia el artículo 53 de este reglamento concurra a las cámaras para informar sobre algún proyecto de ley a discusión o sobre cualquier asunto a debate, ya sea invitado por el Ejecutivo o a iniciativa propia, se concederá primero la palabra al funcionamiento compareciente para que informe a la Cámara lo que estime conveniente y exponga cuantos fundamentos quiere en apoyo de la opinión que pretenda sostener después. Se concederá la palabra a los miembros de la Asamblea inscritos en la presidencia en el orden establecido en este reglamento. Si durante la discusión el funcionario o funcionarios comparecientes fueran interrogados, podrán contestar entre los debates las interrogaciones de que fueren objeto. Si alguno de los diputados o senadores inscritos en pro quisiese ceder su turno al compareciente, se concederá a éste la palabra, sin perjuicio de que al venir la discusión se le permita hablar sobre los puntos versados durante el debate. El 131 dice que los secretarios de despacho y demás funcionarios que mencione el artículo 53 reglamentario no podrán hacer proposiciones ni adición alguna en las sesiones. Todas las iniciativas o indicaciones del Ejecutivo deberán dirigirse a la Cámara por medio de oficio. El 132 nos dicen que todos los proyectos de ley que consten de más de 30 artículos podrán ser discutidos y aprobados por los libros, títulos, capítulos, secciones o párrafos en que los que divieren sus autores o las comisiones encargadas de su despacho, siempre que así lo acuerde la Cámara respectiva, a moción de uno o más de sus miembros, pero se votará separadamente cada uno de los artículos o fracciones del artículo o de la sección que esté a debate si lo pida algún miembro de la Cámara y ésta aprueba la petición. El 133. En la discusión en lo particular se podrán aparte los artículos, fracciones o incisos que los miembros de la Asamblea quieran impugnar y lo demás del proyecto que no amerite discusión. Se podrá reservar para votarlo después en un solo acto. El último, el 134, nos señala que también podrán votarse en un solo acto un proyecto de ley o decreto, en lo general en unión de uno, varios o la totalidad de sus artículos, en lo particular, siempre que no hayan sido impugnados. La fase 3 de la iniciativa de la ley es fase integradora de la eficacia. Una vez aprobado el proyecto de ley o decreto por la Cámara de Diputados y la de Senadores, se comunicará al Ejecutivo, firmado por los presidentes de cada una de las cámaras. Corresponde en este momento al presidente de la República manifestar su acuerdo sancionando la ley y ordenando su promulgación o expresar su disconformidad, formulando objeciones al proyecto. En caso de que el presidente esté de acuerdo con la totalidad del proyecto, procederá a sancionarlo y a disponer que se promulgue como ley. La sanción es el acto de aceptación de
una iniciativa de ley o decreto por parte del Poder Ejecutivo, y en tal sentido la Constitución mexicana en su artículo 72, inciso B, señala que se reputará aprobado todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de 10 días útiles, a no ser que, corriendo este término, hubiera el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso está reunido. Como puede inferirse de lo anteriormente enunciado, este es el momento en el que el presidente de la República puede ejercer su derecho de veto sobre cualquier ley, de tal manera que si el proyecto de ley es desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto con sus observaciones a la Cámara de Origen, misma que deberá discutirlo nuevamente, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara Revisora, y si fuese sancionada por esta por la misma mayoría, el proyecto de ley o decreto será devuelto al Ejecutivo para su promulgación. Su artículo 72b nos habla de que se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara, de su origen dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción. Vencido este plazo, el Ejecutivo dispondrá de 10 días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto transcurrido. Este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado, y el presidente de la Cámara de Origen ordenará dentro de los 10 días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. En conclusión, estos artículos nos pueden servir sobre cómo podemos tomar decisiones en la vida y ser personas prósperas.